La verdad es que yo estaba empeñado a hablarle acerca de un tema en particular. Sin embargo, el Espíritu Santo me instó a buscar el versículo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a buscar el libro de Corintios, Segunda Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 en adelante. Gloria a Jesús. Dice la Biblia de la manera siguiente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puede sentarse, mi amado. Ya oré bastante por eso. Mire, hoy vamos a hablar acerca de la necesidad nuestra de limpiarnos de toda especie de contaminación. Y no estoy hablando de la liturgia que se hacía en el Antiguo Testamento, de lavarse las manos antes de comer, aunque eso son normas de higiene. No estoy hablando de todo lo que el Antiguo Testamento habla en la ley. Estoy hablando de lo que la Biblia habla en el Nuevo Testamento, cosas de las que nosotros tenemos que limpiar. Él habla de dos fuentes en particular, que son de esferas diferentes, una de esfera natural y una de esfera espiritual. Una es la carne y otra son espíritu. Contaminación de carne y contaminación de espíritu. Cuando nosotros leemos lo que él viene hablando, él usa una frase conectiva, hablando de que lo que va a hablar tiene que ver con lo que ya dijo, puesto que tenemos tales promesas. Y si analizamos unos versículos atrás, ahí dice que nosotros somos templo y morada de Dios y que Dios habita en nosotros. Y sabiendo que somos templo y morada de Dios y sabiendo de que Dios habita en nosotros, Él dice, salgan de en medio de ellos, salgan de todo lo que tiene contaminación, salgan de en medio de todas aquellas personas que viven de una forma contaminada. Dice aquí, en el verso 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo y yo les recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros decimos con toda liviandad, soy hijo de Dios. Pero muchos no viven conforme a lo que declara. Decimos con mucha liviandad, somos templo de Dios. Pero no viven conforme a lo que declaran, a lo que dicen ser. Si yo soy templo de Dios, ahí dice que no hay comunión entre Satanás y la tiniebla, que no hay comunión entre el templo de Dios y entre el poder Belial del diablo. Ahí dice que si yo soy hijo, entonces debo apartarme de lo inmundo, para que entonces él diga, yo soy vuestro padre,
soy vuestro Señor, el Todopoderoso. Pero hay unas hijos, entre comillas, porque, digo hijo, entre comillas, porque un verdadero hijo de Dios es alguien que vive apartado del pecado. La Biblia lo dice de una forma clara y categórica. Si alguno tiene la esperanza puesta en Él, debe andar como Él anduvo. Si yo digo que Él es mi Padre, yo tengo que someterme a Él. Si yo digo que Él es mi Señor, entonces yo tengo que mostrar reverencia, respeto y honrar lo que digo que Él es para mí. Mis amados hermanos, entro en materia a lo que Él dice. ¿Qué es limpiarse de contaminación? Limpiarse, lavarse, bañarse, lo que usted quiera añadir ahí como sinónimo. Limpiarse de todo lo que lo contamina, lo que no va conforme a la palabra de Dios. No estoy hablando de fariseísmo, no estoy hablando de ser extremista, estoy hablando del equilibrio bíblico de nosotros, mantenernos santos tal como lo que Dios hizo en nosotros. Somos santos, somos redimidos, comprados a precio de sangre. No es que vamos a ser santos, no, la Biblia lo llama santo. Cada vez que el Pablo escribió a los santos de Corinto, a los santos de Éfeso, a los santos o los santificados llamados a vivir en santidad. Somos santos, un pueblo que fue apartado para Dios, un pueblo que fue apartado del sistema contaminado del mundo, un pueblo que fue consagrado exclusivamente para vivir para nuestro Dios. Pero la verdad es que algunos de nosotros no estamos viviendo consagrados para nuestro Dios, sino para nuestra carne. Algunos de nosotros no estamos viviendo apartados del mundo, sino mezclándonos con el mundo. Y cuando somos claros y directos y somos sinceros en lo que estoy hablando, vamos a poder ser libres de todo tipo de contaminación. ¿Vive usted acaso en la carne? ¿Vivo yo acaso en la carne? Pues entonces es a mí que me está hablando el Señor, que tengo que limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Vive usted en la carne? Entonces a usted, a quien Dios le está hablando, que tiene que limpiarse de toda contaminación de carne. Empecemos con esto, a limpiarnos de toda contaminación de la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne es la vieja naturaleza, la carne es el viejo hombre, la carne tiene sus obras, el espíritu tiene también sus frutos. La carne es contra el espíritu y también dice la Biblia que el espíritu es contra la carne. Y yo voy a hacer una diferencia entre ser una persona espiritual y alguien que hace cosas espirituales. Por muchos años yo fui una persona que hice cosas espirituales, pero era carnal. Explíquemelo, hermano predicador, con mucho gusto. Ayunaba, oraba, tanto así que llegué a pesar 70 kilos. Una persona de mi estatura, 70 kilos, parecía el Silbón. De tanto ayunar, orar, buscando que Dios sujetara mi carne. Que Dios sujetara mi carne. Como mucha gente aquí, ¿verdad? Oran y le dice, Señor, sujeta mi carne. Señor, sujeta mi carne. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, no satisfaga los deseos de tu carne. Hay una responsabilidad personal, individual y colectiva. Como persona, yo tengo una responsabilidad
de no satisfacer los deseos de mi carne, de no hacer lo que mi carne quiere. Hagan morir lo terrenal que hay en ustedes, dice la Biblia. No dice Dios hará morir lo terrenal. Sí, entendemos que sin Dios no podemos hacer nada, pero Dios espera que nosotros hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Porque hay otro versículo en Romanos dice que si hacéis morir por el Espíritu las obras de la carne, viviréis. Y es allí donde yo tenía una controversia. Trataba por mi propia fuerza y mi propio mérito de vencer la carne sin la ayuda del Espíritu Santo. O a veces decía, Espíritu Santo, cámbiame, libértame, transfórmame, y yo le daba rienda suelta a mi carne. Al nombre de Cristo, a su nombre. ¿Se entiende el punto? Es algo paradójico que usted diga por una parte que quiere ser libre de las obras de la carne y poder controlarla, pero usted no hace el esfuerzo. Usted quiere que todo lo haga Dios. Se lo explico con más claridad. Hay personas aquí que tienen un genio que nadie lo soporta. Estoy hablando de pastores, de evangelistas, presidentes federacionales. Estoy hablando de personas, profetas, profetisas, diáconos, diaconisas. Estoy hablando de gente con ministerio que tienen un carácter insoportable. Bajo el criterio de unción son enojones. Bajo el criterio de santo son enojones y enojonas. Bajo el criterio de que tienen que apartarse de lo impuro, de lo inmundo, viven peleando con todo el mundo que está impuro. Al nombre de Cristo, a su nombre, se convirtieron en santurrones en lugar de santos. Se lo explico de esta forma. Mire, nosotros, la iglesia, necesitamos un cambio por dentro. Necesitamos un cambio interior. Si bien la Biblia dice que Dios hizo en nosotros una nueva criatura, Dios hizo en nosotros una nueva naturaleza, por ende, podemos entonces vivir la vida que Dios quiere. Fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos libertados del poder de las tinieblas por la sangre de Jesucristo. Por ende, podemos vivir la palabra de Dios. No conforme con esto, de que se nos dio una nueva naturaleza, de que se nos redimió, se nos libertó del poder de Satanás, de las tinieblas, se nos hizo templo y morada del Espíritu Santo. Ahora ya no está fuera de nosotros, sino que viene a morar en nosotros. ¿Cuál es nuestra excusa entonces? ¿Cuál es la excusa para que tú sigas con tu mal genio? ¿Cuál es la excusa para que tú sigas fornicando, adulterando, masturbándote, viendo pornografía? ¿Cuál es la excusa para que vivas en chisme, en contiendas? ¿Cuál es la excusa? Si recibiste una nueva naturaleza, si fuiste libertado del poder de Satanás, entonces no puedes señalar al diablo. El diablo hizo que yo hiciera. No puedes decir, es la vieja naturaleza, porque Dios te diría, yo te hice una nueva criatura en Cristo Jesús. No podía decir, es que no tengo capacidad. Él te dirá, yo te hice templo y morada mía. Tú no estás sola, no estás solo. Yo habito en ti, yo habito en ti, yo habito en ti, yo habito en ti. Ay, que espere que no lo doy nomás. Desde que esto, y esto es algo real, no poético. Es algo real. Sin embargo, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros, dice la Biblia, que el viejo hombre está viciado, es adicto.
a los deseos engañosos. La vieja naturaleza tiene que ser transformada. Usted recibe una nueva naturaleza, yo recibo una nueva naturaleza, pero el cambio en todas mis emociones, sentimientos, no es instantáneo. Fuera fácil que todo fuera así, pero no es así. No es así. Yo pensaba, bueno, si yo recibí una nueva naturaleza, ¿por qué sigo siendo tan enojón? Si yo recibí una nueva naturaleza, ¿por qué sigo siendo tan violento? Si yo recibí una nueva naturaleza, ¿por qué sigo siendo concupiscente? ¿Por qué tengo esos malos deseos? ¿Por qué tengo esas malas pasiones? Al nombre de Cristo. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, de limpiarnos de todas esas cosas. Pero lo primero que se necesita para que alguien se limpie es reconocer que está sucio. ¿Verdad que sí? Usted puede andar con la cara sucia y no se da cuenta hasta que alguien se lo dice, o hasta que usted se para al frente del espejo y dice, oye, mira cómo estoy. Hoy el espejo de su alma es la palabra del Señor. Hablemos acerca de las obras de la carne. Bueno, la Biblia detalla las obras de la carne y voy a hablar brevemente sobre ellas para luego entrar en lo que es la contaminación de espíritu. Algunos eruditos han hecho una subdivisión entre las obras de la carne. Entre ellas pusieron pecados sexuales, pecados de falsa adoración y pecados conductuales. Yo tomé referencia de algunos de ellos, hice un análisis de cada una de sus observancias y hice un compendio de todo eso. Ahora, dice la Biblia que adulterio, fruto de la carne, fornicación, inmundicia, laxivia, habla de 4 obras de la carne y todos ellos son pecados sexuales. Si nosotros hablamos con honestidad, una de las fallas más comunes dentro de muchas iglesias son los pecados sexuales. Hablo de los pecados visuales y los pecados que no se ven. Hablo de los pecados que la gente confiesa y le dice al pastor, cometí tal pecado, pero hablo también de aquellos que no lo confiesan. Hablo de pastores que confiesan que cayeron con una beca y de pastores que no confiesan que cayeron con una beca. Hablo de evangelistas que confiesan que hicieron pecado, pero también de evangelistas que se acuestan con una aquí hoy y con otra ya mañana. Hablo de gente que se masturba. Hablo de gente que ve pornografía. Hablo de gente que practica sexo anal, oral, sexo ilícito. Hablo de gente que está cometiendo pecados sexuales, pero no los dice, nadie los ve, lo cometen bajo su habitación, en el cuarto, en su recámara, con su amante, con su no sé qué, con su esposa, pero no lo confiesa y mucho menos se aparta. Y algunos incluso se atreven a pararse en un púlpito, a pararse en una plataforma, a enseñar en esa condición, a predicar en esa condición, al nombre de Cristo, a su nombre, sin entender lo que el principio bíblico que está escrito: de lo que yo tengo, de eso yo te doy. De lo que yo tengo, de eso yo te doy. Es por eso que la plataforma, un púlpito, tiene que
pararse alguien que esté limpio, alguien no contaminado, de lo que él tenga, eso va a transmitir. Hay gente que de lo que tiene dentro lo transmite, aunque predique la palabra, él transmite algo también al psique, a las emociones de la gente, él transmite algo, transmite su carácter, transmite su manera de hablar, su despotismo, transmite, qué sé yo, su arrogancia, su altivez, su soberbia, su depresión, lo transmite al nombre de Cristo, a su nombre. Entonces, pensemos por qué tenemos que purificarnos de los pecados sexuales. Nosotros decimos, bueno, yo no peco porque yo soy casado y tengo comunión sexual con mi esposa y nada más. Pero a veces hay personas que ven a otra persona que no es su cónyuge y la codician. Sí, estoy hablando de cristianos evangélicos. Estoy hablando de cristianos que están aquí, de cristianos que me están viendo, de los que me verán a futuro. Estoy hablando de gente redimida, de gente comprada a precio de sangre, de gente nueva criatura, de gente libertada del poder de la tiniebla, de gente que son templo y morada del Espíritu Santo, pero que codician al que no es su prójimo. Incluso llegan a tener fantasías sexuales, sueños eróticos. ¿Y quién ve eso? Nadie. Estoy hablando humanamente. ¿Quién lo ve? Nadie. La mujer suya no puede ver la fantasía erótica que usted tiene con la vecina, con la hermana, con la compañera de trabajo. Su marido no puede ver la fantasía erótica que usted ve, que usted tiene con Justin Bieber o cualquier otro. No la puede ver. Los pensamientos que pasan por su mente. Oye, tan fea que se puso mi mujer. Y usted ve en la televisión esas mujeres hermosas y usted dice, oye, y usted ve a la vecina hermosa y usted dijo, oye, si mi esposa hubiera envejecido así, pero la rodaron espichar. O sea, estoy hablando de cosas que pasan por la mente y la gente lo concibe. Gente que vive en eso constantemente, pero nadie lo ve. Hay que limpiarse de eso. Eso es contaminación de carne. Eso es adulterio. Fornicación, la palabra fornella implica todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, desde el adulterio, desde la homosexualidad, desde conducta desviada cualquiera que sea. La palabra, repito, abarca todo tipo de pecados sexuales. Entre ellos la misma laxivia, concupiscencias y demás cosas. Pensemos en pecados de fornicación. ¿Cuántas personas no cometen ese pecado siendo cristianos? Personas que necesitan ser libres, necesitan una intervención sobrenatural. No dudo que amen a Dios. No dudo de que quieran servirle a Dios. No dudo de que su cristiandad sea genuina, pero están atados al pecado de la fornicación. Miren, voy a cumplir 31 años sirviendo a Jesús. Alguien me preguntó, un predicador me preguntó una vez, Wilber, ¿cómo has hecho tú para no caer en pecado todos estos años? Le dije, es sencillo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi mujer, aunque se ponga así. Sencillo. Amarla aunque le salgan arrugas, aunque la menopausia la ponga impertinente. Amarla.
Hay unas pocas de mujeres aquí que se ríen porque saben de lo que yo hablo. Tan impertinentísimas con la menopausia. No digas amén. No te vayas a meter en problemas. La menopausia las carga impertinente, enojona, violentas. Dicen que es la química cerebral, dicen que cualquier cantidad de cosas. Algunas están perdiendo los dientes, en fin. Algunas tienen problemas menstruales. Oye, mi estimada hermana menopáusica, no use la menopausia como un argumento para amargarle la vida a su propio marido. No use la menopausia como una excusa para no cambiar, porque la Biblia dice, para Dios todas las cosas son posibles. Dice, la menopausia Dios no la quita. ¿O sí? ¿O sí? Dice eso. Al nombre de Cristo. En esto de la menopausia, algunas mujeres pierden el libido sexual. Y esto ha traído conflictos, problemas dentro de las iglesias. Repito, en esto de la menopausia, algunas mujeres pierden el libido sexual, el interés. Y el hombre que no está andropáusico está, como dice la escritura, encendido en fuego. Pero la mujer no quiere nada. Le estoy hablando con toda responsabilidad y seriedad que el asunto merece, porque esto es algo que está haciendo mucho daño. Donde quiera que voy me encuentro con estos ejemplos de gente que me pregunta, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Mi mujer no quiere ni que la toque. Y me vienen fantasías sexuales con la vecina y con fulana, y la tentación y las cosas. ¿Acaso no está escrito, no se niegue el uno al otro para que no caigan en tentación? ¿No ha leído eso, mujer? ¿No ha leído eso, mujer menopáusica? ¿No lo ha leído? Que usted involuntariamente está siendo un instrumento para que Satanás y la carne de su marido tomen provecho. Dele gloria a Dios, dele un aplauso, por favor, que me tiene nervioso. Al nombre de Cristo. Fornicación, masturbaciones. No estoy hablando de jovencitos que están solteros, incluso de personas casadas. Estoy hablando de personas que están incurriendo en esto. Y no vengo con un espíritu condenatorio, sino con un espíritu de compasión, de tratar de que usted entienda que debe salir de ese hoyo, debe salir de ese hueco donde está, debe salir de ahí. Y Dios está dispuesto a libertarlo, porque para eso lo llamó a él, para que usted sea libre, para que usted viva en libertad. Le dio las herramientas necesarias para que usted venza el fruto de la carne, pero para ello necesita entrar en comunión con el Espíritu Santo. Nadie que tenga comunión con el Espíritu Santo, nadie que esté en comunión con el Espíritu Santo se masturbará, porque el Espíritu Santo toma su mente y no va a pensar cosas cochombrosas, eróticas y enfermizas. No, el Espíritu Santo gobierna su mente y lo va a llevar a pensar en lo bueno, en lo amable, en lo que tiene virtud, en lo que es de buen nombre. Lo va a llevar a pensar en eso. Pero la falta de llenura del Espíritu Santo hace que la obra de la carne, la fornicación, se manifieste y te gobierne. Al nombre de Cristo, a su nombre, casados, casadas, practicando el sexo oral y el anal. Sexo ilícito según la Biblia.
Tesalonicenses dice de una forma categórica: Dios no nos llamó a la inmundicia ni a la fornicación. No nos llamó a eso. Cada una y cada uno sepa tener su propia mujer, su propio marido en santidad y honor, pero no como los demás gentiles, no como la gente del mundo. Y la gente hoy, incluso en altares, he escuchado, entre comillas, clases de matrimonio donde dicen que eso no es pecado. Que lo que pase en la alcoba, eso se queda en la alcoba, como si Dios no viera lo que yo hago en la habitación. Como si Dios no viera lo que usted hace en su habitación. Pecado de inmundicia, de fornicación. Y repito, asimismo, después de una noche de lujuria, del sexo ilícito con su cónyuge, predican una dominical, predican un servicio, predican una campaña, dirigen. La hermanita, después de hacer lo que hizo, se paran en un púlpito a alabar y a glorificar a Dios. ¿No dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo y morada de Dios? ¿No dice la Biblia que no usemos nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad? Nuestra boca fue diseñada para alabar a Dios, para glorificarlo a Él, para hablar, para conversar, para comer y para otras cosas sanas, pero no para tener sexo. El recto no fue diseñado para tener sexo, sino para expulsar la basura del cuerpo. Al nombre de Cristo. Nadie quiere hablar de estos temas en la iglesia, se convirtieron en tabú, pero están en la Biblia. Eso está en la Biblia. Cada uno sepa tener su propia mujer y su propio marido en santidad y honor, no como los demás gentiles, no como el mundano que hace marramucias con su cónyuge en la habitación, no como la mundana que hace sinvergüenzura con su cónyuge en su recámara, no. ¿Y qué si mi marido ese no es evangélico? Dígale: yo sí soy cristiana. Yo no puedo hacer eso que tú me pides. Te amo mucho, mi amor, pero me rehúso a quebrantar la ley de Dios, porque está escrito: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Y qué tal si su mujer es sinvergüenzona y le gusta eso? Le dice lo mismo: te amo mucho, mi amor, catira, negra, linda, como usted quiera decirle, pero no voy a usar mi cuerpo como instrumento de iniquidad. No, yo quiero limpiarme de toda contaminación de carne. Pero la excusa de la gente es: mi esposo no es cristiano, se me va a ir con la vecina. Mi esposa no es cristiana, se me va a ir con el guachimán. ¿Acaso el Dios de la Biblia no tiene poder para sostener tu matrimonio si tú le obedeces a Él? ¿Acaso no ha leído tu mujer que puede santificar a tu marido y que tu marido puede santificar a tu mujer? Al nombre de Cristo, limpiémonos de toda contaminación de carne, inmundicia, laxivias. Ahí meta todo
Hoy día el mundo está tan corrupto, tan enfermo, y nosotros la iglesia tenemos que ser ejemplo de santidad. No hablo solo de moralidad, estoy hablando de santidad. Porque aquí dice el verso que yo tomé como base, que tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. La santidad tiene que perfeccionarse en usted, no en Dios, en mí, no en Dios, en nosotros. Tiene que perfeccionarse la santidad. Pero todo basado en el temor de Dios, que nos lleva a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Bueno, están los pecados de adoración falsa, idolatría, hechicerías, herejías. Bueno, aquí podemos hablar de algunas cosas. La brujería cristiana. ¿Qué será eso, pastor? Se preguntará usted. Se lo explico. Hay muchas cosas que la gente trajo del mundo y lo adapta al evangelio. Yo fui criado, desarrollado como materia, como instrumento del diablo a mis 9 años en la montaña del Sorte. Me enseñaron muchas cosas. Mi cuerpo fue templo de Satanás, de esos demonios. Mi familia hacían milagros engañosos, milagros demoníacos. Mi familia tenía un centro de espiritismo y allí en la brujería hay muchas cosas que se hacen. Algunos de los cristianos vienen de un contexto similar o peor al mío, o tal vez menor, pero adoptan muchas costumbres de la brujería y las meten a la iglesia. Ponte en pie, ponte, por favor, un momentico. Cuando la gente va a un brujo, el brujo, ponte aquí, lo ensalma, ¿verdad? Agarra una rama, la moja en corneciervo, con lo que quiera mojar, con agua de no sé qué y no sé qué más, no voy a entrar en detalle. Hay cristianos que cuando le oran a la gente hacen así. Esa es una cristiana bruja. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Esa es una cristiana bruja. Ese es un cristiano que le gusta la brujería. Un cristiano que le gusta más la profecía que una misa cantada es un cristiano que le gusta la brujería. Yo creo en la profecía, Dios me usa en profecía, me usa en ciencia, pero yo creo que la palabra profética más segura está aquí. Está aquí. Está aquí. Dije, está aquí. Al nombre de Cristo, a su nombre, nosotros no podemos caer en el pensamiento del brujo. He estado en lugares, estuve hablando con un evangelista en el llano, pastor evangelista, y él, a mí me gusta mucho el Señor echando fuera brujas. Y yo me quedo escuchándolo por respeto. Está hablando conmigo, recién lo acabo de conocer. Mano, así te gusta el Señor echando brujas. Y yo, calladito, esperando a ver qué me iba a decir, con qué me salía. Bueno, una vez, una bruja cayó en el techo, pum, pum. Y yo escucho. Y la bruja se convirtió en samuro, porque cuando yo salí, vi el samuro. Lo que cayó en el techo no fue una bruja, fue el samuro. Pero la mentalidad de brujería que él tiene lo hace creer que lo que cayó en el techo fue una bruja que se convirtió en samuro.
¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, yo he visto, dice alguien. Entre esa conversación dijo otro pastor, yo he visto que una bruja se convertía en un perro. Le dije, mi hermano, Satanás no tiene el poder escritural para hacer eso. No se le ha concedido ese poder. Tal vez después que la iglesia se vaya, tal vez cuando el anticristo esté aquí, que los demonios hayan sido desatados, pero ahorita no, lo detiene la iglesia. La iglesia detiene el poder de Satanás. Al nombre de Cristo, Satanás no tiene el poder de crear un cuerpo. Le dije, ¿por qué cree usted que Satanás trató de robar el cuerpo de Moisés? Porque no puede crear un cuerpo. No lo puede hacer. Ese poder es único y exclusivo de nuestro Rey, de nuestro Dios. Al nombre de Cristo, a su nombre. Creencias de brujería. Hay cristianos que lo que les falta es ponerle un amuleto al niño. Me le van a chamar de ojo. Y entonces cristianos, pareja de 15, 20 años en el evangelio, yo estoy en una campaña predicando y me traen a su nieto, a su hijo. Ajá, dígame. Pastor, para que me le ore, ¿por qué? Me le echaron mal de ojo. Mis amados, dejemos la brujería evangélica. La Biblia dice que la agorería y la adivinación no prospera contra mí y contra usted. Usted no puede vivir temeroso del brujo de la esquina, que porque está fumando tabaco le va a caer un mar. No, no le va a caer ningún mar. No, mentiras del diablo, mentiras de Satanás. Más poderoso es el que está en usted que el que está en su contra. Más poderoso es el que está en usted que el que está en su contra. Cuando Balaam quiso maldecir al pueblo, él tuvo que decir: la agorería y la adivinación no prospera contra Israel. Nosotros somos aquella Israel espiritual que fue injertada en la Israel natural. Somos pueblo de Dios. No, nera, que esto no era más. Vete que tere que esto no. Veiste andista más. Deje de creer en eso. ¿Existe la brujería? Claro. ¿Los demonios son reales? Claro. Sí, eso lo vemos en la Biblia. Moisés Dios hizo que se convirtiera la vara en culebra. Los brujos también lo hicieron. Pero la vara de Moisés se comió la vara de los hechiceros. Muestra que el poder de Dios es superior al de Satanás. Todo el que me vea futuro, que no es cristiano, deje de brujería, santería, hechicería, deje de guaye, mayá, orula, abatalá, deje ochún, deje ogún, deje todo eso y busque a Cristo. Él es grande, el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el único que estuvo muerto y que volvió a la vida y que se mueve en este día, que se pasea en medio de su iglesia. ¡Ah! ¡Vene! ¡Alterena que estará! Bendito sea Jesús. Alabado sea Jesús. No tengo tiempo para contarle anécdotas acerca de las derrotas de brujos, hechiceros, paleros, pero sí le afirmo la verdad bíblica. Mayor es el que está en usted. Deje la brujería evangélica. Ay, voy a poner el Salmo 91 aquí porque los demonios no entren en mi casa. Salmo 91 y el Salmo 23 acá. Hay muchos evangélicos que hacen eso. ¿No lo hacen o no lo hacen? Hermanos, cuando la ley dice que tenían que poner la palabra en los dinteles, que tenían que poner en las paredes, no era como un amuleto, era para que ellos al leer la palabra tuvieran vigente la palabra de Dios en sus corazones.
como recordatorio al nombre de Cristo. Los cuadros no son un amuleto. Una ficha del Salmo 91 no es un amuleto cristiano evangélico. Un salmo no es un amuleto, no lo es. La Biblia no es un amuleto. Cristianos evangélicos todavía abren la Biblia en el Salmo 91, en el Salmo 23. Por brujería cristiana. Mis amados, la hechicería tenemos que desecharla. Brujería, profetas que hablan pamplinadas, profetas que hablan de su propio corazón. Según Jeremías 23, unos hablan de su propio corazón, unos hablan de adivinación mentirosa, empiezan a adivinar cosas y hablan brujería. Le roban la palabra a su prójimo. Los que escucharon a su prójimo y dicen el Señor ha dicho, y ahí dice, ellos hablan y corren y yo no les mandé que hablasen. Eso es muy común hoy día. Y la gente no puede discernir entre un brujo cristiano que se hace pasar por profeta y un profeta verdadero, porque nos falta el don de discernimiento de espíritu. Al nombre de Cristo, gloria. A su nombre. A su nombre. Y nosotros, mis amados, con mucho dolor en mi corazón y tristeza lo digo, la iglesia nos hemos convertido en niños espirituales, emocionales, incapaces algunos de ver los falsos profetas que están predicando en las redes sociales, los falsos apóstoles de las redes sociales, los predicadores apóstatas de las redes sociales, que un día estuvieron con nosotros, que salieron de nosotros, pero que ya no son de nosotros. Hablan como nosotros porque salieron de nosotros. Se parecen a nosotros porque salieron de nosotros. Tienen la carisma pentecostal. Tienen la gracia pentecostal, pero carecen de la verdad bíblica. Al nombre de Cristo. Dante Gebel, cristiano favorito de muchos, entre comillas. Juan Carlos Garrigan, favorito de muchos. Yesenia Ten, favorita de muchas evangélicas. Sonría, que Dios le ama. Y nosotros, yo siempre veo el programa de esta iglesia. Veo el programa de la vida verdadera. Veo los predicadores de nuestras organizaciones por TikTok, Ahora, yo me pregunto, me he hecho la pregunta, ¿cómo es que si está José Aponte predicando aquí, yo veo 3 vistas, 4 vistas? La organización a la que tú perteneces no te ve. Explícame esto. Pero esos mismos se meten a ver Juan Carlos Garrigan todos los días, a Dante Gebel todos los días, a Cas Luna todos los días, a Perencejo y a Sutanejo todos los días, y lo mandan por el Estado, ¿sí o no? ¿Hablo verdad o mentira? Sí. Por el Estado, vergüenza debería darle. Al nombre de Cristo. Bajo el criterio, bueno, hermano, tomemos todo lo bueno y desechemos lo malo. ¿Y por qué lo bueno se sale de aquí? ¿No lo apoya?
Al nombre de Cristo. La idolatría. Un pecado muy común. Todo lo que toma el lugar de Dios, de tal manera que usted o yo podamos desobedecerle a Dios, se convierte en un ídolo para nosotros. Sea nuestra familia, sea nuestro cónyuge, seamos nosotros mismos, sea el dinero, el trabajo. Hay personas que están aquí y personas que me están viendo que hace años debieron salir al ministerio, pero el amor al dinero y la comodidad del trabajo no les permite obedecerle a Dios. Hay una idolatría al trabajo. Su fe está puesta en el trabajo. Si dejo este trabajo, ¿cómo voy a salir al ministerio a cumplirle a Dios? Hay personas aquí y de las que me están viendo que quebrantan la ley de Dios por amor a sus hijos. Mamá, vámonos de la iglesia que no me gusta esta, se van. Mamá, vámonos para la otra que no me gusta esta, se van. Mamá, todo lo que dicen los hijos lo hacen, aunque vaya contra los principios de la Biblia. Le permiten a sus hijos fumar en sus casas, decir groserías, beber aguardiente. Le permiten a sus hijos hacer cosas incorrectas porque idolatran a sus hijos. Nadie puede corregir a sus hijos. El día que el pastor predica sobre los hijos y la educación a los hijos, se ponen bien bravitos los hermanitos. ¿Te ha pasado eso, predicador? ¿Sí o no? ¿Se ve la cara de la gente o no se ve la cara? Cuando uno está desglosando cómo debe ser un padre bueno, la manera de corregir, la manera de exhortar, la manera de usar la vara de la corrección, de no ser alcahuete, de no taparle sinvergüenzura a los hijos. Más de uno le pone una trompa a uno. Le ponen una cara de cañón a uno, lo ven feo así como para que uno se amedrente y uno cambie el tema. Porque está tocando la fibra de su ídolo. Nadie toca a mis hijos. Yo lo crío a mi manera. Mis amados hermanos, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? En la mía. Mire, muchos de los predicadores, de los pastores, líderes conciliares, mucha gente líder hoy día, se han hecho un ídolo para ellos mismos. No sirven a Dios, se sirven a ellos mismos. No es que quieren que la palabra se expanda, es que quieren ser vistos en las redes sociales. No digo que todo tenga la misma extensión, no lo digo, porque no es así. Pero estoy hablando de muchos, que su motivación no es la correcta. Su motivación no es el amor a Dios, el obedecer con el llamado, sino la idolatría que se tiene a sí mismo cuando hablan bien de él o de ella, cuando ve el video. Y yo le puedo demostrar a muchos que son idólatras de sí mismos porque son capaces de ver un mensaje de ellos mismos de 1 hora predicando, viéndose a ellos mismos, pero son incapaces de ver un mensaje de 20 minutos de otro predicador.
Porque se idolatran. Son incapaces de poner un comentario bueno a alguien que predicó por internet. Excelente mensaje, muy bien, sigue adelante, Dios te está usando, avanza. No, los ven, yo predico mejor. Le faltó la unción. No. Si fuera yo, hubiera dicho esto. Se idolatran a ellos mismos. Se idolatran a ellos mismos. Directores, músicos que se idolatran ellos mismos. Dentro de ellos son los mejores. Nadie canta mejor que ellos. Nadie toca mejor que ellos. Todos desentonan menos ellos. Todos pierden el ritmo menos ellos. Alabe a Dios y disimule. Usted entiende lo que yo estoy diciendo. Se idolatran a ellos mismos. Son sus propios ídolos. Ellos nunca graban a nadie. Nunca. Hay personas que usted lo ve, nunca graban a nadie. Yo no estoy muy a favor de que todo el mundo saque los celulares en las iglesias, porque esto ha causado que la gente ya no quiera hablar lengua, danzar, moverse en el espíritu. Lo único que hacen es grabar. Ni siquiera cantan, ni siquiera adoran. Lo único que hacen es grabar. Pero hay personas que no graban a nadie. Pero el día que yo les toca el especial, ¡grábame! ¡Grábame! Te idolatras a ti mismo. Mis amados hermanos, veamos qué estamos haciendo. Yo tenía un ídolo conmigo mismo. Tenía un ídolo con mi familia. Yo pensaba, mi familia es una buena familia, tengo unos buenos hijos criados en el Evangelio, y siempre cuando predicaba, de alguna forma me jactaba de eso. Involuntariamente lo hacía. Pero me di cuenta que idolatraba a mis hijos cuando mis hijos se descarriaron y cuando mis hijos pisotearon el nombre de Cristo. Me dolía mucho el hecho de que habían pisoteado mi nombre. ¿Se entiende lo que digo? Mi reputación. Mi reputación. Y hay gente que cuida más su reputación que la de Dios. ¿Me explico? Dígame, explíquese, pastor. Dígame. Bueno, me voy a explicar. Nosotros a veces cuidamos más nuestra reputación que la de Dios. No hacemos lo malo para que nadie tenga con qué señalarnos. No hacemos lo malo para que nadie nos acuse y nos diga tú eres un inmoral. Y aunque eso está en la Biblia, que tenemos que ser ejemplares, la motivación correcta sería: yo no voy a hacer nada malo porque lo que yo haga malo va a deshonrar al Dios a quien yo sirvo. Y van a hablar mal del Dios que me llamó. Tú le permites cosas a tus hijos, aquí grado 33, que nadie sepa. Pero cuando lo hacen públicamente, que te hacen pasar vergüenza, te enojas con ellos. Oye, me hiciste pasar vergüenza.
y no sé qué más. ¿Se entiende el punto? ¿Pero por qué se lo permite en los secretos? Amado, pleito, ira, contienda, celo, rencilla, enojo y cosas semejantes a esta. Orgullo, soberbia, falta de empatía, impaciencia, cosas semejantes a esta, que son producto de la carne, la incredulidad, creyentes que no son creyentes. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, se lo explico. Cristo llamó a Tomás incrédulo, aunque era un servidor suyo. Hay creyentes que no son creyentes, son como Tomás, quieren ver para poder creer, porque tienen el fruto de la carne llamado incredulidad. Y no importa qué mensaje predique tú, José Aponte, no importa el mensaje que predique Wilber Gutiérrez, no importa el mensaje que predique Azuaje, Hipólito, no importa el mensaje que tú prediques, no eres tú, es que él o ella son incrédulos, no creen. Y necesitan, según ellos, ver para poder creer. He estado en lugares predicando donde le he contado a las personas de que mi hija recibió 9 impactos de bala, 1 en la cabeza, 1 en el pulmón, 3 en esta pierna, etcétera, 9 impactos. Ella murió dentro del avión, mi hijo John Wilber oró por ella y Dios la trajo de vuelta. Y hay personas que me han dicho, varón, ¿de verdad le dieron 9 impactos de bala? ¿No me está echando cuento? O sea, no, eso es un hecho que es real. Mi hija está ahí, mi esposa estuvo muerta y Dios la resucitó. Y yo oré por ella y Dios la trajo de vuelta y lo he contado. Y hay gente que me ha dicho, hermano, ¿no será que estaba dormida? Tenía cáncer tipo 3 y Dios la sanó. Y lo he contado y me ha dicho, seguro que era cáncer, varón, porque el cáncer son palabras mayores, varón. No importa lo que tú prediques. Hay gente que la carne, cosas como esta, incredulidad, no le permite creer. No es el diablo, no son demonios, es la carne. No le permite creer. Y si no crees, no puedes ver la gloria de Dios. Porque si Dios envía a alguien a decirte algo de parte suya, a dar un testimonio de su parte, es para estimularte a creer, para Él glorificarse en tu vida. Él no habla por hablar, no. Él cuando cuenta de una de sus maravillas, es para que a mí me nazca fe y cuando yo tenga una situación similar, yo también pueda hacer lo que ese hermano hizo en el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. Cristo vive. Cristo vive. Sonona, Deistana, Dereno, Cristo, que no. La falta de empatía, que es un fruto de la carne. Hay personas que no son empáticos con nadie. No son misericordiosos. No son compasivos. El fruto del Espíritu es diferente. Son impacientes, como Sara, y en la impaciencia tratan de ayudar a Dios y cometen errores. Y hoy día están sufriendo con sus Ismaeles en sus hogares. Están luchando con sus Ismaeles en el ministerio. Están luchando con sus Ismaeles a causa de que la carne no les permitió ser paciente y confiar
en que Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Cristianos que han caído presos por impaciencia, por hacer negocios fraudulentos, negocios no muy buenos, turbios, porque se impacientaron a creer que Dios les supliría todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Personas que pasan noches sin dormir, en afán, en ansiedad. Otro fruto de la carne, cosas semejantes a esta: ansiedad, desesperación, porque no confían de que Dios va a cumplir cada una de las promesas que Él hizo. Las promesas de Dios son sí, las promesas de Dios son amén, tienen un sello de cumplimiento. La sangre de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo es ese sello. Van a cumplirse cada una. No sé cuándo, no sé cómo, pero te aseguro que Dios es fiel y lo cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si no, nada, estela, no estaré que estoma. Cosas semejantes a estas que son de la carne. Contaminación de espíritu. Demonios de falsa doctrina. En Primera Reyes 22 hay un pasaje muy conocido por la iglesia, donde el profeta Micaías tiene una visión y se la cuenta a Acab, quien estaba rodeado de algo así. ¿Cuántos profetas eran? 400, ¿verdad? 400 profetas que estaban profetizándole prosperidad. Y hubo uno llamado Ezequías, si no mal me recuerdo, que tomó incluso un yugo, hizo una pantomima, un espectáculo y dijo, profetizó en el nombre de Jesús, victoria. Micaías se queda observando que estaban los 400 profetas hablando lo mismo. Alguien le dijo, mira, Micaías, todos los profetas están profetizando lo mismo. Te aconsejo, viejo, cambia el mensaje. No sea tan santurrón, viejo. No hable tanto de santidad. Tú estás hablando por la romana vieja. Estamos en nuevos tiempos, tiempos de prosperidad. Deja esos paradigmas. Deja esos paradigmas, esos rudimentos viejos. Y trataron de persuadirlo. Y él dijo, voy a ir allá y me presentaré delante del rey. Lo cierto es que él cuenta la visión y le dice, mira, te voy a decir lo que vi. Vi el trono, alguien sentado en el trono, y vi los espíritus delante de él. Y salió una pregunta, y él del trono que dijo, ¿quién será espíritu de error, de engaño, de mentira a los profetas? Y dijo uno, seré yo. Y le dijo, ve y hazlo. Y el espíritu se metió en los 400 profetas. Y los 400 profetizaban lo mismo. Mi hermano, el hecho de que todos profeticen lo mismo no quiere decir que sea verdad. El hecho de que muchos predicadores, profetas de internet estén hablando lo mismo, no quiere decir que lo que digan ellos esté viniendo de parte del cielo, venga de la revelación genuina de lo que tú necesitas, que viene de Dios, lo sano, lo puro, lo inmaculado. Al nombre de Cristo, gloria. Y hay gente que quiere seguir tendencias, seguir la tendencia de lo que otro dice, de lo que otro habla, para no caer mal, para no desagradar, para no ser repudiado, por no ser rechazado. Mi estimado hermano, Micaías le habló con claridad. A ustedes los está usando un espíritu de error que salió por orden del Dios del cielo.
Al nombre de Cristo, gloria. Hay gente que está predicando. Hay gente que está profetizando en altares, que está predicando en internet, en plataformas nacionales e internacionales, pero están bajo un espíritu de error, bajo un espíritu de mentira. Cristo vive. Y usted y yo tenemos que saber identificarlo. ¿Cómo? La Biblia dice, no le creas a todos los espíritus, sino prueba a los espíritus. No le creas a todos los espíritus, óyelo, no le creas a todos los espíritus, prueba a los espíritus. No le crean a todos los espíritus. La Biblia dice que usted y yo tenemos que examinar la profecía antes de creerla. No estoy hablando de que sea un Tomás, estoy hablando de que sea como los creyentes de Berea, que todo lo que escuchaban lo pesaban para ver si el apóstol Pablo lo que decía era la verdad bíblica. Al nombre de Cristo, gloria. Estoy hablando de gente que necesita volverse como los creyentes de Berea. Al escuchar algo, examinarlo a la luz de las Escrituras. Al escuchar una profecía, examinarlo a la luz de las Escrituras. Cristo vive. Estaba viendo yo el canal de Gille Ávila y salió una pastora. Cuando murió Gille Ávila, lo volvieron liberal. Antes eran conservadores. Nadie usaba pantalones y se pintaban. Ahora sí. Uno que otro que se conserva. Y yo estaba viendo el canal. Me gusta mucho ver las prédicas de Gille. Y sale una pastora predicando. Y yo me quedo observando. Ella dice, en su argumento, revelación del Espíritu, que el logos, esta palabra, ella dijo con sus propias palabras, que el logos está pasado de moda. Que el logos no era suficiente. Dijo que la palabra logos era letra y que la letra mata, que ella se ocupa en buscar el rema. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! La palabra logos, la palabra revelada, es la palabra profética más segura, dice la Biblia, a la cual hacen bien si estamos atentos. Jeremías dijo, le dijo Dios a Jeremías, no es mi palabra como un martillo que quebranta la roca, no es mi palabra como fuego. El salmista dijo que la palabra es luz y antorcha que ilumina nuestro camino. Al nombre de Cristo, gloria. Pablo describe y habla de la logos, de la palabra, como aquella palabra que es poderosa, que es eficaz, que va a cumplir el propósito por el cual fue inspirada y fue registrada, que la palabra logo tiene el poder de convertir y dar vida al espíritu y de transformar el alma, pensamientos, sentimientos, emociones, incluso tiene el poder de escudriñar los pensamientos de los hombres. ¿Cómo alguien va a decir que el logo es pasado de moda y que el logo es letra y que mata? Bendito sea la gloria de Jesucristo. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. A su nombre, a su nombre, a su nombre. He visto 3 muertos resucitar en el ministerio que Dios me dio. A mi esposa y 2 jovencitos. Y lo único que me ha sostenido para orar por esos muertos cuando estaban sin respirar fue el logos. Saber lo que dice la Biblia. Los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Los que creen echarán fuera demonios. Creer al logos.
Lo que dijo el Señor a los apóstoles y le dijo a los 70 y nos dice a nosotros: vayan, sanen a los enfermos, vayan, limpien a los leprosos, vayan, resuciten los muertos, den de gracia lo que de gracia recibieron. El Logos sigue teniendo poder, el Logos sigue teniendo poder, sigue manifestando. Hoy día es real, a su nombre Cristo. Oh, Sonoy, amén, aquí estaré. Es gracias a ese Logos que oro por los endemoniados y salen, porque he creído que me dio autoridad de echar fuera a los demonios. Es gracias al Logos, a la palabra revelada, que todavía sigo predicando, porque creo que ella es viva y eficaz, y cuando predico, una la recibirán, pero va a haber otros que la recibirán y van a ser transformados, porque ella tiene el poder para hacer lo que fue enviada. Al nombre de Cristo, tal como cae la lluvia y moja la tierra, tal como el rocío moja la tierra y las cosas naturales, así la palabra de Dios no caerá vacía, ella cumplirá su propósito. Espíritus engañadores que niegan la eficacia de esta palabra. ¿Para qué? Para hablar pamplinadas. El Señor me reveló, el Señor me dijo, y la Biblia lo dice claramente: en los postreros tiempos muchos apostatarán, negarán, se apartarán de la verdad para escuchar espíritus engañadores, a doctrina demoníaca, el arrianismo. Ahí están los solo Jesús, el sabelianismo, ahí están los testigos de Jehová, el brujo, el santero, el palero, que cree que está haciendo lo bueno y que le sirve a Dios, pero han sido engañados por el diablo. Las doctrinas liberales que dicen que Dios lo que busca es el corazón, cuando la revelación bíblica dice: todo vuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Cuando la Biblia dice: no uses tu cuerpo como instrumento de iniquidad. Cuando la Biblia dice que todo hombre y mujer de Dios debe vestirse con decoro, con prudencia y con pudor. No andar semidesnudo, bañarse en traje de baños en la playa, según ese espíritu inmundo y el espíritu de error. Eso no es pecado. Cientos de miles, si no millones, están en iglesias fundadas por alguien que fue engañado por un espíritu de error, pero alguien que es un apóstata, que salió de la iglesia pentecostal, que nacieron en la iglesia pentecostal conservadora, pero que negaron la verdad de la santificación espiritual en mi cuerpo, porque fueron engañados, no porque yo, y su argumento es: yo salí de 21 días, yo salí de 40 días, yo salí de no sé cuántos días, y el Señor me mostró. Mi amado, yo no estoy en contra de ayunar, a mí me gusta ayunar, y lo más que yo he durado son 31 días, quise llegar a 40, pero a los 31 días Dios me habló y me dijo: bástate mi gracia. Yo estaba ayunando 40 días porque quería ser libre de las 11 hernias de la columna, y Él me dijo: bástate mi gracia. Y dejé el ayunar, le dije: bueno, gloria a Dios. Entregué el ayuno. Yo no estoy en contra de eso, pero sí de que alguien me venga con cuentos. Yo en el ayuno, el Señor me mostró cosas que son antibíblicas, que van contra los principios bíblicos, que van contra la verdad. De ahí nacieron Joseph Smith con la revelación del ángel Moroni. Ayunando, vi que un ángel se le apareció y le dijo: Elena de Guay, allí ayunando, se le apareció un demonio y la engañó. Muchas religiones, falsas doctrinas, por espíritus engañadores. La Biblia dice en Timoteo, 2 de Timoteo 3:13, que los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, siendo engañados y ellos engañando a otros. Gente que está engañada y se está llevando al infierno a multitudes. Tristemente, con dolor de mi alma lo digo,
Gente que hoy cree que le están sirviendo a Dios en plataformas virtuales o plataformas físicas, en tarimas, en iglesias, han establecido federaciones enteras, pero alejadas de los principios bíblicos, bajo una revelación del Espíritu Santo. Tristemente, no serán salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre santo del Señor. Porque la Biblia lo dice: en aquel día me dirán muchos, Señor, en tu nombre oré por los enfermos y ellos fueron sanos. En tu nombre eché fuera los demonios. Y el Señor le dirá: nunca les conocí, apártense de mí. Es triste tener que entender que mucha gente que ha sido engañada por los espíritus engañadores que dice el apóstol en 2 de Timoteo 4, se están yendo directamente hacia las llamas del infierno. Ellos engañados y llevando a multitudes. Pero la iglesia, los que tenemos la verdad todavía, lo que hemos aprendido y estamos persuadidos de quién lo hemos aprendido y que todavía retenemos la verdad y la sana doctrina, tenemos el deber de seguir hablando la verdad, porque aunque muchos tienen comezón de oír, porque aunque se levantan muchos maestros conforme a la concupiscencia de la gente, hablando lo que quieran, siempre va a haber alguien quien Dios lo sacará del error por lo que tú prediques, por lo que tú enseñes. Sigue hablando la verdad, aunque te rechacen. Sigue hablando la verdad, aunque te rechacen, te den la espalda, aunque te repudien, aunque no te aprueben, aunque no te pongan like, aunque no quieran seguirte. Siguen hablando la sana doctrina, aunque te llamen talibán, santurrón, aunque te llamen fariseo o te llamen como quieran llamarte. La verdad sigue vigente. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Oh, bendito sea su nombre. Cristo vive. Cristo vive. Santifiquémonos. Limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Eso es espíritu de error. ¿Usted cree que si usted, viendo asiduamente, continuamente a un personaje con espíritu de error, usted cree que usted no va a ser leudado? ¿De verdad usted lo cree? Es por eso que muchos de ustedes no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Los hermanitos de la libre. ¿Hermanitos de quién? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que es lo mismo usar minifalda que la falda normal. Es lo mismo bañarse traje de baño en la playa que bañarse con la falda y con pantalones los hombres. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué dicen los hermanitos de la libre? Porque te está leudando de tanto escucharlos y verlos por internet. La Biblia lo dice de esta forma. Pablo le escribe a los Corintios y le dice: yo me temo que como que Satanás, con la misma astucia que engañó a Adán y a Eva, los engañe a ustedes también. Mi hermano, no nos dejemos persuadir, no nos deslicemos de la verdad por espíritu de error. Lo santo y lo profano no son lo mismo. Al nombre de Cristo. El evangelio mundanal no es el mismo que usted practica.
no son los hermanitos de la libre, son los que están en espíritu de error. Qué silencio tan rotundo, ¿verdad? Es que estamos bien enredados, bien confundidos. En eso de la inclusión estamos cayendo muchos. Al nombre de Cristo. Mis amados hermanos, si es lo mismo, ¿qué hace usted aquí? Si es lo mismo, ¿para qué tú sigues vistiéndote así? ¿Para qué usted practica la sana doctrina? ¿Para qué? Si es lo mismo, ¿para qué? Nos hemos vuelto tolerantes a lo que no deberíamos tolerar. Porque la astucia del enemigo ha ido infiltrando a través de las redes sociales y medios de comunicación falso evangelio en nuestro psique. Y Pablo le dijo a los corintios, viene alguien con otro evangelio, viene alguien con otro espíritu y ustedes lo toleran. Otro evangelio y otro espíritu, dice él. No el Espíritu Santo. El espíritu de error. Eso está en Corintios 11. Y dice, es que Satanás se viste como ángel de luz. Y le dice más, no se extrañen, pues Satanás también viste a su ministro como ministro de justicia. Al nombre de Cristo. Termino con esto. Música. La adoración, según la Biblia, todo el que escribe una alabanza debería ser inspirado por el Espíritu Santo. Hoy muchas alabanzas hablan más de emociones que de Dios. Melodía y ritmo más que alabanza. Hay alabanzas, entre comillas, que hunden al creyente en depresiones. Y la gente que está depresiva prefiere esas alabanzas. Porque la alabanza dice, ay, quiero renunciar, ay, estoy que tiro la toalla, estoy que renuncio, ay. Y esa es la preferida mía porque yo lo que quiero es renunciar, yo quiero tirar la toalla, yo quiero renunciar. ¿Se entiende? Me identifico con esa alabanza y la pongo 3, 4, 5, 7, 9 veces al día. Y en lugar de levantar mi espíritu, me hunde más en el pensamiento de querer renunciar. Pero si yo oigo una canción que dice, Él es todo poderoso, Él es grande, Él es majestuoso, para Dios nada es imposible, Él es esto, aquello, que me sube el ánimo. Por más triste que yo esté, digo, un momento, cambia esa cara de monda, un momento, tu Dios es grande, tu Dios es grande, tu Dios es grande, tu Dios es grande. Es poderoso, Él todo lo puede. Tú no puedes vivir pensando en renunciar, tú no puedes vivir pensando en volver atrás. No. Miren, note que Dios al profeta Jeremías lo exhortó por eso. El profeta Jeremías, en sus emociones heridas, laceradas, como hombre, estaba padeciendo. Y Dios le dice, Jeremías,
quiero una cosa de ti. Quiero que te conviertas, ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Y quiero otra cosa de ti. Yo quiero que tú entresaques lo precioso de entre lo vil. Yo no puedo predicar con mis emociones heridas y hablar desde mis emociones heridas. No puedo escribir una canción desde mi emoción herida y transmitir ese mensaje por la radio y la televisión. Él le dijo, saca lo precioso de entre lo vil, lo que es basura, lo que no es noble, lo que no es digno de considerar. Saca lo precioso. Quiero que hables lo precioso, que lo que suelte tu boca sea lo precioso. Si fuera un adorador, le dice, escribe lo precioso, escribe de lo grande que soy yo, escribe de la grandeza que yo estoy en tu vida, escribe del poder de mi gloria, de mi majestad, no de tus sentimientos heridos, no de tus emociones laceradas, no de tu propio dolor. Escribe de lo que yo hago, de cómo cambio las cosas, de cómo yo revierto, de cómo yo transformo, de cómo yo doy vida, de cómo doy gozo, de cómo alegro, de cómo ordena, no ordena que estaré más. Si hay cotorme que David, en Primera de Crónicas 25, dio una orden y la orden fue clara. Llamó a los líderes religiosos de su época y llamó también a los generales del ejército para darle una orden. Y cuando usted lee eso, sin entenderlo, usted dice, ¿qué pasa aquí? El rey va a escoger a los cantores del templo. ¿A quién llama? A los líderes religiosos y a los generales. ¿Por qué? Porque los generales querían escuchar alabanzas que estimularan a sus guerreros a creer en lo grande que era su Dios. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, o se levantaran más. Imagínate, yo soy general, tengo miles de soldados a mi cargo y estoy escuchando que los levitas dicen, ay Señor, quisiera renunciar, el miedo me agobia. ¿Ah? Yo mismo le digo, dale un flechazo. El general tenía que escuchar cánticos de fe que avivaran a sus guerreros, que hablaran de que nuestro Dios es más grande que cualquier otro que se llame Dios, que ante Él se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que en el nombre glorioso y poderoso de Jesús tiene que caer por tierra todo a su nombre. ¡Haylo! ¡Anáisele! 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 ¡Que más! He llegado a campañas a predicar donde me da una lástima. Yo digo, Dios mío, Señor, ten misericordia. La hermanita que va a dirigir se canta 4 canciones depresivas. Oh. ¿Ah? 4 canciones depresivas. Ay, quiero renunciar. Ay, Señor, ya no aguanto más. Oye, y uno, Dios mío, Cristo. Señor, pero ¿qué está ministrando esta gente? ¿Qué está ministrando esta gente? Pero yo vengo al culto
deprimido, escuchó, ya no quiero más, de verdad. Entonces, como la gente está llorando, ay, mira como el Espíritu Santo está ministrando. No es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, son las emociones laceradas, son las emociones heridas. Pero si yo vengo con la monga, con la depre, y entonces escucho un director que empieza, dime una canción de esa de fuego, rápido, un director aquí, fuego ha bajado del cielo, bueno, nada ni nadie podrás detener la victoria de un pueblo poderoso. Dios, ya va, a mí nadie me puede detener, chico. Así es verdad, ese es el mío, chico. Me levanto, pero con esas canciones de monga me terminan de derribar, salgo del culto así. Y la mujer me dice, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Tú no acabas de llegar a la iglesia con esa cara de tragedia? Es que la directora la usó el mismísimo diablo. Es que el director lo usó el mismísimo diablo. Al nombre de Cristo. Y entonces ellos tenían que escoger y le pasaban los candidatos y él, no, este canta puro canciones de monga y tristeza, este no. Este sí, este me gusta porque este tiene fe, este es un hombre de fe, pásamelo para acá. Este también. Y hay gente que canta muy bonito, sí, pero los acordes son depresivos de sus canciones. ¿No sabía usted eso? Que los mismos acordes producen depresión, espíritu suicida. Y hay muchas alabanzas que tienen acordes suicidas y depresivos. Y por eso tocan emociones. Pero no dan fe. Te hacen llorar, sí. Te hacen llorar. Pero no te dan fe. ¿Se entiende el punto? Hay espíritus ministrando a través de los adoradores con esas alabanzas, entre comillas, con esas canciones. Pesemos los espíritus. Limpiémonos de toda contaminación de carne y toda contaminación de espíritu. Dios me